¿Qué tal, cinéfilos? Los saluda Santiago desde Medellín, Colombia. El día de hoy vamos a hablar de El Castillo de Cristal, una película dramática que tiene aspectos positivos pero también tiene otros negativos y el día de hoy los vamos a hablar. Esta película está basada en la novela autobiográfica de Janet Walls, una mujer que sin duda alguna tuvo una infancia bastante difícil debido a los problemas familiares. El reparto de la película es destacable. Está Brie Larson, que ya ganó un Oscar recientemente, Woody Harrelson y también Naomi Watts, que son como los más reconocidos del cast. La película nos muestra la historia de esta familia, la familia de Janet Walls, y todas las dificultades por las que tienen que pasar debido a su particular forma de vivir. Pues es una familia que vive bajo sus mismas reglas, al margen de la sociedad. Sinceramente no les gusta tener contacto con nadie, con ninguna empresa, con ninguna corporación. Es por eso que sus padres la mayoría del tiempo suelen estar desempleados y que muchas veces por esta cuestión de no tener dinero tienen que huir de un lugar a otro. Su madre es una mujer bastante bipolar, que siente la necesidad de depender de su esposo o de al menos de tenerlo ahí, y por eso es que acepta todo lo que conlleva vivir con este personaje que realmente es un demente. El padre, por otro lado, es un loco completamente. Es una persona que ve el mundo de una forma bastante diferente a la que estamos acostumbrados muchos, pero no por eso podríamos decir que es completamente errada. La persona se ve que es sabia en algunos aspectos, que tiene opiniones fuertes con respecto a la sociedad, digamos críticas con respecto a la sociedad, pero a pesar de ello, este personaje tiene muchos problemas. Algunos de ellos son la alcoholemia, la ira, digamos que es un poco egocéntrico y también que es muy cerrado en seguir con su modo de vida aún viendo que su familia está sufriendo. La forma narrativa de la película está basada en dos líneas temporales. En una se nos muestran a los niños o a los hijos ya adultos y en otra cuando están pequeños y todo por lo que tienen que pasar. Sinceramente, la etapa de cuando están adultos es un poco aburrida y es la que hace que la película se alargue mucho y que nosotros pensemos hay veces que va a durar bastante. Pero es una parte que yo diría que es necesaria. ¿Por qué? Pues resulta que cuando uno está viendo la película, estas situaciones que están viviendo, digamos, en el presente, o sea, cuando están grandes, son las que nos hacen preguntarnos qué fue lo que ocurrió para que la familia cambiara tanto, para que sus hijos ya fueran personas completamente diferentes, incluso llegaran a tener como esa rabia, ese resentimiento por sus padres, porque antes los querían bastante. Pero como les decía, son escenas que se vuelven un poquito aburridas, porque siempre estamos como esperando qué es lo que pasa con ellos en el pasado, porque es que ahí es donde está toda la realidad, todo el sufrimiento que vivieron estos niños. Y estas escenas del presente, voy a llamarlo presente, se vuelven un obstáculo para que nosotros sigamos disfrutando, aunque disfrutando sería extraño, sino más bien observando lo que les sucede a ellos y las dificultades que deben afrontar. Las interpretaciones, digamos que hay algunas que se quedaron cortas, algunas que yo esperaba bastante. Por ejemplo, la de Brie Larson, que realmente yo esperaba que hiciera una interpretación mucho mejor, le tenía bastante fe, aunque igual no fue nada así como que digamos lo peor. Tal vez diría yo conecté más con las versiones de Janet Walls, que estaban más jóvenes, es decir, la niña a mí me pareció que transmitía todo ese sufrimiento y también como ese contraste de emociones, porque ella en su niñez no sabía bien que lo que estaban haciendo era muy riesgoso para su vida, la forma de vivir que ellos tenían era riesgosa. Entonces digamos que logré conectar más con este personaje de ella pequeña, adolescente y no tanto con ella adulta. Pero por otro lado, la interpretación de Woody Harrelson es bastante destacable, a mí me gustó mucho. Es un personaje que te causa muchas emociones. Como les decía, el padre de esta niña es un ser que está, digamos, un poco mal de la cabeza. Sí, tiene una forma de ver el mundo muy diferente y no por eso es que esté equivocado, pero la forma en cómo trata a su familia y la forma como ve sufrir a su familia y no hace casi nada, es un maníaco, diría yo. Entonces la película genera muchas emociones. Hay momentos que son bastante tristes, otros muy alegres, otros muy sobrantes, diría yo. Y por eso puede llegar a resultar un poco extraño, porque hay escenas que lo que tú estás observando no conecta con lo que te quiere transmitir la película, al menos eso pensé yo. Hay algunas escenas en que la música que estás escuchando es triste, pero la gente se está riendo. Como contrastes de emociones bastante extraños que pueden desconectar a muchos espectadores. Yo diría que lo que me cautivó en esta película fue la historia y saber que está basada en muchos aspectos. Obviamente, como no es una fiel copia del libro, no tiene todos los detalles, pero está basada en una novela autobiográfica. Es decir, esta es la vida real de Janet Walls, o al menos una parte de ella. Entonces, ver ese sufrimiento y pensar que eso le sucedió a alguien en la vida real es bastante chocante. Al menos a mí, que puedo llegar a ser un poco sensible en este aspecto, me llegó a impactar bastante. Otros les dará igual, porque algunos incluso viven realidades peores a las de estas niñas. Pero yo me imagino qué hubiera sido de mi infancia si yo hubiera estado en esa familia, por todo lo que hubiera pasado. ¿Cómo sería yo ahora? ¿Realmente cómo habría superado esas dificultades? Entonces todo eso me hace pensar y me hace cuestionar
cómo sería psicológicamente hablando la vida de estas personas. Realmente era una locura completa. El personaje del padre, gracias a su interpretación, en algunos puntos puede llegar a generar miedo por su locura, en otros puede llegar a resultar incluso como un buen padre. Son contradicciones bastante extrañas en la personalidad de este tipo. Realmente tiene muchos problemas, entonces en algunos momentos podemos sentir odio por él, en unos momentos podemos sentir pesar por él, en otros entenderlo un poco y llegar a sentir realmente una empatía por él. Entonces es un personaje que realmente te deja loco. Y la película no deja claro tanto como el sentimiento que tenían los hijos por su padre, porque eran demasiado extraños. Pues obviamente es el padre y lo querían, pero los hacía sufrir tanto que en algunas ocasiones uno decía como carajo, ¿cómo siguen ahí? ¿Cómo siguen ahí? Y es un aspecto que realmente me llegó a molestar un poco, porque es que el padre es un monstruo. El padre, no tenemos explicación, él tiene muchos problemas, la alcoholemia, fuma mucho cigarrillo, vivió una infancia bastante fuerte, aunque no nos lo mostraron, pero se insinuó durante la película en varias escenas. Entonces él es un monstruo, pero la película por momentos nos hace pensar que es un buen padre, incluso que las lecciones de vida que les da a sus hijas son valiosas. Entonces uno queda muy perdido. Realmente un aspecto negativo es que hay personajes que, en mi opinión, sobran completamente. Uno de ellos es el prometido de Janet. Es un personaje demasiado cliché de las películas, que incluso uno puede llegar a pensar que personas así difícilmente existen. Y la verdad, si no estuviera este personaje, yo creo que la película pudiera haber existido tranquilamente. Y no se nos mostraba mucho de la relación de él y Janet, y no era necesario. O sea, no estoy pidiendo que mostraran más, solamente digo que ese aspecto de la historia pudieron haberlo dejado un poco aparte, solamente mencionarlo, no darle tanta importancia. La película como drama yo diría que funciona. Hay escenas que son muy tristes, ¿sí? Uno ve el sufrimiento que tienen estos niños, cómo les piden a sus padres algo tan elemental como la comida, y sus padres, teniendo dinero, lo gastan en otras cosas completamente innecesarias. O sea, y después de prometerles. Son escenas que, por ejemplo, a mí me dan mucha tristeza. Ver a esos niños comiendo mantequilla con azúcar. Y es lo único que tienen. Y ni siquiera comiendo todos, comiendo uno, porque los otros no les alcanzaba. Creo que una dificultad de la película es que son tantos los problemas que vive esta familia. Son tantos que no se lograron explorar. Es decir, hay problemas que se mencionaron una vez y ya, cuando realmente el impacto que pudo generar eso fue más grande de lo que nosotros pudimos haber pensado. Es decir, habían muchos problemas, pero era como lanzar los problemas. Aquí les pasó este problema, aquí les pasó este otro. Una lluvia de problemas como para que nosotros sintiéramos el sufrimiento de ellos, y realmente uno lo siente. Pero digamos que si se hubieran enfocado más en alguno de esos problemas, hubiéramos podido sentir incluso más pena por ellos. Pues sí, ese era el objetivo de la película. Yo creo que lo que realmente a uno lo hace conectar con la película, independientemente de que las actuaciones estén bien, de que, digamos, la fotografía esté bien, es el hecho de que es una historia real. Cuando nosotros nos ponemos a pensar que esto pasó, a nosotros nos llega más al corazón. Yo digo que si no supiera que esta película es basada en una historia real, pues es una película que sí, te hace triste un momento, te hace alegre en otros, pero una película que no te haría sentir tanto. Porque si fuera de ficción uno pensaría, no, es que es muy difícil, no puede existir una persona que viva de esta manera y que le pasen todas estas cosas, porque realmente uno no cree que esto pueda ocurrir. Es esa parte de realidad la que nos hace meternos en ese sufrimiento de esos personajes. Y bueno, aquí pudieron ver mi opinión sobre esta película. Es una película que tiene una historia triste, una historia desgarradora. ¿En qué falla? En que hay algunas interpretaciones que para mí sobraron, otras que no fueron lo que yo esperaba, algunas muy buenas pero que no se les dio la suficiente aparición en pantalla como para que realmente destacaran. Hay algunas desconexiones en cuanto a la música y lo que nos está mostrando la película, lo que les decía de que hay escenas que están alegres pero realmente es música triste, o hay escenas que tienen música alegre y está ocurriendo algo que da mucha pena y mucha tristeza, aunque también hay otras en que la música juega un buen papel. Entonces es una mezcla como de algunos errores y algunos aciertos. De pronto fallaron en poner tantas escenas del presente, se puede llegar a ser un poco larga la película en algunos momentos, y nosotros realmente lo que queríamos era ver lo que pasaba con ellos en el pasado. Lo que pasaba con ellos en el pasado era lo más crudo. Y al final de la película es muy pintoresco. Es como, sí, todo terminó bien, la gente perdonaron, están felices, etc. Como si hubieran aceptado que la vida que tuvieron fue una buena vida, dejando a un lado el dolor y todas las necesidades por las que pasaron. Ya para concluir, la película a mí no me disgustó. Es una película que te puede llegar. Yo digo que dependiendo de la realidad que tú hayas vivido, le voy a dar una calificación de 3 estrellas. Si bien hubieron aciertos, la historia se pudo haber tomado de una forma un poco diferente y haber llegado a una conclusión, incluso a tener una trama mucho mejor. Y bueno, esta es mi opinión sobre esta película. Los invito a que dejen la suya en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a que lo hagan y activen las notificaciones y le den por supuesto me gusta. Y recuerden que siempre los saluda Santiago desde Medellín, Colombia, y que estén muy bien.